Hola amigos de Maximus, el día de hoy veremos cómo configurar las consignas de presión estática, cómo configurar esa compensación de presión estática para nuestras entradas de aire. En este caso estaremos haciendo el ejemplo con inlets y portones de túnel. Para esta explicación, solo quiero aclarar antes, es simplemente para cuando tenemos porcentajes de apertura para nuestras entradas de aire, abren un porcentaje en función a los niveles de ventilación y nosotros queremos asignar que mantengan una presión estática en cada uno de esos niveles de ventilación. Hay otra configuración aparte, estaremos viendo en unos videos más adelante, sobre cómo configurar la compensación de presión estática cuando no tenemos porcentajes de apertura, cuando simplemente leemos la corriente de los motores para saber si están abriendo o están cerrando y en base a eso buscar una presión estática configurada. Entonces este video es solamente para la configuración de presión estática cuando tenemos apertura por porcentajes. Entonces para poder configurar esto inicialmente tenemos que ir a al menú de entradas de aire, venimos acá, ventilación, entradas de aire. Aquí en entradas de aire inicialmente vamos a estar en el menú de compensación. Tenemos utilizar la compensación de temperatura en entradas de aire para reducir la diferencia entre zonas, utilizar la compensación de presión estática, que es de lo que estaremos hablando. Tenemos por acá el inlet, el portón de túnel y tenemos los sensores que le podemos asignar a cada una de nuestras entradas de aire. Tenemos por acá nuestros niveles de ventilación, tiempos de preapertura, para que empiecen a abrir las cortinas antes de que cambie el nivel de ventilación, y tenemos por acá el valor de presión estática baja y nuestra consigna de presión estática alta. Cuando nosotros no tenemos activada la compensación, estos valores funcionan como alarma. Cada vez que la presión estática se salga de estos parámetros y no tenemos activada la función, el controlador nos va a generar una alarma. Si está por debajo de este parámetro, de presión estática baja. Si está por encima de este parámetro, de presión estática alta. Por acá tenemos también el menú de visión general, que es donde asignamos los porcentajes de apertura para cada una de estas entradas de aire. Entonces tenemos la apertura, por ejemplo, para la etapa de seguridad, la apertura para la etapa mínima. Tenemos por aquí un extractor variable asignado, entonces tenemos la apertura mínima que tiene que hacer cuando está activa esta etapa, apertura al 50% de velocidad y apertura máxima. Esta apertura es para inlet. Esta apertura de la derecha es para el portón del túnel. Entonces vemos acá que se va abriendo gradualmente. Después del túnel 2, o en el túnel 2, túnel 1, empieza a hacer como esas etapas de transición. Empieza a cerrar, a terminar de abrir completamente el inlet y a abrir un poquito el portón del túnel. Luego de eso se cierra el inlet y continúa abriendo el portón del túnel. Entonces esos son los porcentajes que tenemos asignados para cada una de nuestras etapas de ventilación. Ahora, ¿cómo yo en base a estos porcentajes asigno una compensación? Entonces para eso venimos acá, activamos utilizar la compensación de presión estática. Le decimos que sí, nos va a desglosar este nuevo menú, esta nueva tabla que nos pregunta. Primero, recalcular diariamente la compensación de presión estática necesaria. Generalmente cuando nosotros asignamos por primera vez esta función, el controlador empieza a revisar las presiones estáticas que necesita en cada uno de los niveles de ventilación. Empieza a revisar en base a la apertura que tenemos, si estamos en este rango de presión estática. Si está por debajo, va a cerrar un poquito la entrada de aire para buscar que aumente la presión estática y entrar aquí en el rango. Si está por encima, va a buscar abrir un poquito la entrada de aire para que baje la presión estática en el galpón y encontrarnos dentro del rango. Entonces, ¿qué tanto porcentaje va a abrir? ¿Qué tanto porcentaje va a cerrar? ¿Cómo lo hace? Inicialmente, cuando activamos la función, él hace ese cálculo y guarda los datos. Si nosotros queremos que el controlador diariamente haga esa recalibración, o sea, diariamente lea esos valores de presión estática y guarde esas compensaciones de presión estática, tenemos que activar esta función. Recalcular diariamente la compensación de presión estática necesaria. Esta función permite al controlador que todos los días a medianoche recalcule la presión estática y vuelve a reasignar valores de compensación de presión estática. Si no lo activamos, él va a tomar las lecturas y va a quedar estático. Van a quedar esos valores guardados y no los va a tomar sino cada cierto tiempo. Cada varios días toma una nueva lectura, pero si queremos que sea todos los días, ya podemos asignar esta función. Entonces, tenemos esa tablita que nos apareció, dice entrada de aire
y utilizar la compensación de presión estática. Aquí podemos activar si la compensación se va a aplicar solamente para el inlet, solo para el portón del túnel o para ambos, como está en este caso configurado. Para deshabilitar una de las entradas de aire, simplemente le quitamos la selección en esa casilla. Tenemos tiempo de espera por viento. Tiempo de espera por viento es cuando está funcionando una etapa de ventilación. Por ejemplo, tenemos túnel 2, está en el rango de presión estática, de pronto hace una ráfaga de aire, hace que la presión estática cambie dentro del galpón. Entonces ese es el tiempo de espera por viento antes de que el sistema haga un cambio. Por ejemplo, si hace esa ráfaga de aire, la presión estática, estamos en el túnel 1, la presión estática cae a 0.05 o sube a 0.15, él va a esperar este tiempo antes de reaccionar a esa alarma de presión estática y hacer una nueva recalibración. Eso es porque si es una ráfaga pasajera, puede ser que la presión estática vuelva a regularse sin necesidad de cambiar esa consigna. Si pasa este tiempo y la presión estática sigue por fuera del rango, él vuelve a recalcular y abre o cierra la entrada de aire para buscar la nueva presión estática. Dice tiempo de espera por viento cuando cambia la etapa. Cuando cambia la etapa de ventilación, por ejemplo de mínima a túnel 1, de túnel 1 a túnel 2, de túnel 2 a túnel 3, ese es el tiempo mínimo que va a esperar después de que cambie la etapa para hacer una compensación de presión estática. Por ejemplo, 15 segundos. Cambió de túnel 1 a túnel 2. Él ya tiene una presión estática de compensación guardada. Entonces lo primero que hace es que abre el porcentaje asignado con la compensación de presión estática que tiene. Por ejemplo, si es un 30% y la presión estática está por fuera del rango, como apenas acabó de cambiar de etapa, generalmente cuando se encienden los extractores generan una presión estática dentro del galpón que se va nivelando a medida que van pasando los segundos después de cambiar la etapa de ventilación. Entonces él espera ese tiempo para que de pronto no cambio de etapa, la presión estática está alta, empieza a abrir, el extractor se niveló la presión estática, quedó baja, luego vuelve a cerrar para que no tenga esos movimientos de abrir y cerrar, se espera ese tiempo cuando cambia la etapa. Tenemos este porcentaje de compensación máxima de presión estática. Esta compensación máxima nos va a permitir definirle al controlador cuánto es lo máximo que va a abrir o cerrar una entrada de aire cada vez que haga la compensación. Entonces, veíamos aquí en visión general que teníamos unos porcentajes. Por ejemplo, aquí 80%. Ese 80% va a ser mi apertura máxima en ese nivel de ventilación. Veamos que 80% lo tenemos aquí en el túnel 1. Entonces, en el túnel 1 tenemos un 80% de apertura de los inlets. Si cambia la etapa y él necesita abrir o cerrar, él va a abrir o cerrar un 20% de ese 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que podría ser como un 15%. O sea, podría cerrar hasta 65 o podría abrir hasta 95 si es necesario. Este porcentaje aplica sobre el porcentaje configurado. No es un porcentaje que se suma. Por ejemplo, no es... Si tenemos un 80% de apertura, él puede ir hasta 60 o hasta 100. No es así. Es un porcentaje que se aplica directamente a este porcentaje de apertura. Por ejemplo, en el túnel 3 tenemos un 50% de apertura. Si él llega a quedar por fuera del rango y tiene un 20% de compensación máxima, él podría, como su apertura es 50%, él podría mínimo abrir 40%, que sería el 20% de 50, 40% mínimo, podría cerrar las entradas de aire y máximo podría abrir 60%. Entonces es un porcentaje sobre este porcentaje que se asignó, para tenerlo muy en cuenta, que no es un porcentaje que se suma, sino es un porcentaje de la cantidad de apertura que se asignó. Generalmente no se recomienda colocarle 100% porque al final esto es como una seguridad para nosotros. Muchas veces hemos visto en granjas que en las entradas de aire les asignan 100% a todo, 100%, 100%, 100%, y aquí le colocan un 20%. Y ya luego desean que el controlador a ese 100% le haga la compensación nada más con un 20%. O sea que nada más podría cerrar hasta 60%, hasta 80%. El controlador no funciona de esa manera. Si es así, nunca va a lograr la presión estática y siempre va a estar generando alarmas de presión estática baja. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta al momento de nosotros configurar
este porcentaje. No podemos configurarlo muy alto también, porque por ejemplo si se llega a dañar el sensor de presión estática, se desconecta una manguera, se tapa, un animalito se mete allí, cualquier cosa, podría causar un accidente dentro del galpón. Entonces lo que nosotros recomendamos siempre es, cuando se configura el controlador, aquí en visión general se van a configurar los porcentajes necesarios para cada una de las etapas de ventilación en función de la presión estática. ¿Cómo es eso? O sea, yo enciendo mi ventilación mínima y manualmente en el controlador puedo cerrar las entradas de aire e ir visualizando la presión estática. Entonces yo, si acá quiero un 0.12 columnas de agua de presión estática y yo veo que con un 30% de apertura consigo esa presión estática, entonces yo aquí coloco 30% y así voy evaluando todas las entradas de aire para que acá asignar el porcentaje de presión estática que yo necesito. Luego de eso, lo que vengo acá es asigno esto y puedo colocar un 20, un 30% de compensación de presión estática máxima. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en mi visión general yo ya asigné los porcentajes ideales o aproximados para el funcionamiento de mi ventilación. Y yo sé que la compensación que haga falta adicionar, ya el controlador con este porcentaje va a ser capaz de hacerlo. Personalmente, cuando tenemos que instalar galpones, lo que hago es que divido la cantidad de niveles de ventilación, divido el 100% entre la cantidad de niveles de ventilación. Por ejemplo, sé que un galpón con 10 extractores, si tiene inlets, los inlets están diseñados para funcionar con 4, máximo 5 tal vez si son muchos inlets, pero normalmente son 4 extractores. Entonces, si yo sé que el 100% de apertura de los inlets está diseñado para 4 extractores, yo sé que para cada extractor encendido yo le asigno un 25%. Igual forma el panel. El 100% de apertura del panel está diseñado para los 10 extractores. Entonces, un 10% de apertura por cada extractor. Si tengo 2 extractores encendidos, asigno un 20%. Si tengo 5 extractores encendidos, asigno un 50%. De esa forma ya tengo un valor aproximado a lo real. Entonces esos porcentajes los asigno acá en función de la cantidad de extractores que tenga instalados. Y ya luego de eso solamente activo la compensación, coloco un 20, un 30% acá y yo sé que va a ser suficiente para que mi presión estática alcance el valor deseado en función de la cantidad de extractores que tengo. Y de esa forma no tengo que hacer mediciones. Lo que se recomienda es simplemente no dejar todas las aperturas en 100% porque no va a funcionar bien este tipo de compensación. Hablando sobre los valores de consigna, tiempos de preapertura, bueno, tenemos tiempos de preapertura cuando el nivel de ventilación va a cambiar, por ejemplo, de túnel 1 a túnel 2, cuando se aumenta la temperatura, superó el límite, entonces yo le digo superó el límite, vamos a esperar 20 segundos, vamos a abrir las cortinas, los inlets, abrimos, tan pronto terminemos de abrir o se alcancen los 20 segundos, enciende mis extractores. No necesariamente va a esperar los 20 segundos. Por ejemplo, si es una apertura de un 20% y la hace en 5 segundos, hace su preapertura, terminó, enciende los extractores. Si no, mínimo va a esperar 20 segundos antes de encender esos extractores. Y mientras va abriendo esas entradas de aire. Luego tenemos por acá valor de consigna de presión estática baja, valor de consigna de presión estática alta. Como ya les comentaba anteriormente, son valores que funcionan de alarma. Si no tenemos activada la función o si ya tenemos activada la función, entonces mi presión estática, mi apertura o mi compensación de presión estática va a trabajar en base a estos valores. Si está por debajo va a cerrar, si está por encima va a abrir las entradas de aire. Y pues en general así funcionaría esta compensación de presión estática. Nada más recordar que si tenemos varios galpones o si tenemos varios programas de ventilación asignados en nuestra granja, la configuración para cada uno de ellos es completamente independiente. O sea, todo lo que configuramos acá no queda guardado en los otros programas. Ya cada programa es completamente independiente. Simplemente si queremos copiar toda esta información de un programa a otro, eso sí lo podemos hacer. Por allí en preguntas generales, en la lista de preguntas generales en el canal, van a encontrar un video de cómo crear programas, cómo copiar configuración de un programa a otro, para que ya puedan ir a observarlo más detenidamente, ya con más detalle.
Entonces eso sería todo por acá. Recuerden siempre hacer esto con supervisión, alguna persona que tenga conocimiento de ventilación. Esto es un poquito delicado, más que todo las entradas de aire, porque si configuramos mal esos porcentajes, podría ocurrir un accidente en el galpón. Podríamos, por ejemplo, si configuramos algo mal, cerrar todas las cortinas y que todos los extractores se enciendan y tumbar el galpón o romper el sobretecho, las cortinas, en fin. Entonces siempre hacerlo con supervisión de alguien que tenga conocimiento de ventilación, hacerlo con el mayor de los cuidados y, como siempre recomendamos en estos casos, hacerlo cuando no hayan animales dentro del galpón, para así poder hacer todas las pruebas. Luego de nosotros configurar todo esto, si no hay animales en el galpón, podemos utilizar el menú de simulación del controlador para poder probarlo. Entonces el menú de simulación nos permite asignar diferentes temperaturas y que el controlador empiece a funcionar, abrir y cerrar entradas de aire en función a esas temperaturas, como si estuvieran cambiando los niveles de ventilación porque hay animales adentro. También por ahí en la lista de videos, preguntas generales, van a encontrar cómo se utiliza el menú de simulación del controlador. Entonces allí también van a poder ir a verlo más detenidamente. Estaremos explicando cómo hacer esas pruebas, cómo lo utilizamos para que lo puedan hacer. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, no duden en hacérnosla por correo a su distribuidor más cercano, o comunicarse con el servicio de soporte técnico de Maximus, que ya saben que siempre estamos para ayudarles en lo que necesiten. Muchas gracias por su tiempo.